Hermanos, ahora en el capítulo de Juan, capítulo 20, versículo 19. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde ¿quiénes? Los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos, ¿qué dice? Se regocijaron viendo al Señor. Les mostró, así como te dice, su mano, su costado. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Eso ya se los había dicho, ¿se acuerdan? Pero lo vuelvo a recordar, les vuelvo a decir. Y vieron otra cosa, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieses de pecados les dice, los son remitidos, y a quienes les retuvieses les son retenidos. Pero vean el 24, aquí es donde quiero ir. Pero siempre, ¿no es cierto, hermano? Siempre va, o hay cosas como esta, pero en las congregaciones hay un pero, hay un problema. Tomás. ¿Sabías tú que dídimo, como dice la Biblia, significa gemelo, ¿cómo se dice aquí? Perdón, sí, mellizo. Mellizo, gracias, ¿verdad? Pero dice la Biblia, entonces Tomás, uno de los 12, y aquí está llamado Dídimo, el gemelo, el mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Yo me acuerdo mucho en una clase de escuela dominical, la maestra nos daba esta clase y nos ilustraba de haber, dice: por eso es bueno que vayas a la iglesia, dice que no faltes, porque un día viene Jesús y te encuentra ya, y no te encuentra donde debes estar. Dice, me quedó bien grabado hasta hoy, y es cierto, ¿no? Una aplicación de esto. Jesús viene donde los discípulos se reunían a orar, a saber qué pasa, estaban tratando de digerir, ¿no?, lo de la resurrección y todo eso, ¿sí o no, hermanos? Y Jesús llega y se muestra y les dice: y no está Tomás. Y dice que le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. ¿Qué te pasa cuando tú le dices a una persona: yo he visto la manifestación de Dios? ¿Te creen? Estás loco, ¿de cuál tomaste? ¿No? ¿Tu hermano me dice así? Si un día llega usted con sus trabajos y dice: yo he visto a Dios, no con estos ojos, pero sabemos lo que el Señor hace. Me gustó mucho una ilustración que dio un hermano una vez. Estaba compartiendo a un anciano de Jesucristo y dijo: yo no creo en Dios. Le digo: a ver, cierra tus ojos, siente el aire, el viento. ¿Lo sientes? Sí. Pues ese es Dios. ¿Por qué? ¿Lo ves? No, no lo ves, pero sí lo sientes y ves sus ¿qué? Sus manifestaciones, ¿no? Sus maravillas. Y así es nuestro Señor. Pero la gente quiere ver, ¿no? Así me han dicho muchos: a ver, preséntame a Dios de acá. No, así no es. Pero la gente quiere ver, y dice que esa gente dice que entonces al Señor hemos visto. Dice, Él les dijo, Tomás les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y ya lo había dicho el Señor, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hay mucha gente que es tan incrédula, pero sabes una cosa: Dios tiene sus medios, Dios tiene sus formas, amén, y Dios tiene sus tiempos. Yo conozco a gente que era tan dura para Jesucristo. Lo dije al principio del estudio. Dentro del grupo de los que estaban con el Señor Jesucristo estaban un revolucionario y estaba un cobrador de impuestos. Dos partidos políticos totalmente opuestos, uno con los romanos y otro con los judíos, pero eran discípulos de Cristo. Estaban dos hermanos, los Boanerges, hijos del trueno, ¿verdad? Que eran. Estaba un Pedro que también tenía su historia. Y así podemos seguir hablando. Estaba Judas, el traidor. Pero ¿sabe una cosa? Aprendemos, hermanos y amigos, que
No importa cuál sea tu trasfondo, no importa lo que tú no hayas creído, el Señor puede abrir tus ojos y el Señor puede hacer que tú veas y creas. Al final dice la palabra de Dios que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y le dijo: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. ¿Qué estamos esperando para creer, hermanos y amigos? ¿Estamos esperando que Dios se manifieste? Dios se va a manifestar, claro que sí. Dios se ha manifestado y se sigue manifestando y se manifestará. Y de muchas maneras que no entendemos, que no creemos, que solamente Dios puede hacer. Dios hace cosas grandes. Te decía como este hombre que no creía y hombres que he conocido, que han conocido del Señor. Su propio pastor, el hermano Leopoldo, ¿verdad? Que el mexicano que estuvo aquí, bueno, regresará primero Dios, pero él, de verdad que muchos de ellos no lo conocieron como era, pero si lo hubieran conocido hace años atrás, no creerían lo que ahora el Señor ha hecho en su vida. Son testimonios vivos de lo que el Señor hace. Tú mismo eres un testimonio vivo de un milagro de Dios. Y Dios te ha mostrado y te ha enseñado que Él es real, que Él es vivo. Y dice la Biblia, luego dijo Tomás, ¿verdad? Pone esto y dijo: entonces Tomás, versículo 28, respondiendo le dijo: Señor, ¿verdad? Dobló rodilla y dijo: Señor mío, Dios mío. No solamente lo aceptó como maestro, como un gran profeta, sino, dice la Biblia, le dijo: Señor. Déjeme explicarle un poco, ¿verdad? La mami de Ani. Aquí la palabra Señor no es como la que utilizamos en Latinoamérica, que con respeto decimos Señor, Señor, sino es algo todavía más profundo. En aquella época, cuando tú le dices a una persona Señor, es que tú te estabas entregando y sometiendo, ¿me explico? Y estaba diciendo: ahora tú eres mi amo y yo soy tu esclavo. Cuando yo digo Señor, yo no estoy haciendo esto, yo no me lo digo por respeto, Señor tal y ya, pero yo no me estoy sometiendo a ellos ni estoy haciendo, pero aquí Tomás sí lo estaba haciendo. Y es lo que Dios quiere. ¿Sabe una cosa? Dios quiere ser tu Señor. Dios quiere ser nuestro Señor y quiere ser nuestro Dios. ¿Cuánto sabemos de Dios? De eso vamos a hablar también mañana un poco. Y Dios mío, y Jesús le dijo: porque dice, ¿me has visto, Tomás, creíste? ¿Ves lo que dice el Señor? Nuestro Señor, ¿verdad? Qué respuestas tan fascinantes da, ¿no? Le dijo: Tomás, porque... Y él no se quedaba como muchas veces nosotros nos quedamos con cosas. Él lo decía, era sincero, era transparente. Y le dice el Señor a Tomás: Tomás, ¿por qué hice esto? ¿Creíste? Pero ahí agarra para dar una enseñanza. Escuchen: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Lo cual enseña que a veces no necesitamos ver, ¿verdad, hermano? Y bienaventurado, ¿sabe qué significa hombre feliz, hombre dichoso? Pero también bienaventurado significa un hombre que es próspero espiritualmente, un hombre que está seguro en las cosas y en las promesas de Dios. Por eso está feliz. Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job, o como dice también Pablo a Timoteo: yo sé que un día mi depósito, dice, voy a ver a Dios en aquel día. Tú tienes esa seguridad. Tú tienes eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque no has visto. ¿Tú has visto a Jesús? No, yo no lo he visto, pero creo. Bienaventurados serás los que no vieron y creyeron. Y nuevamente yo veo eso: incrédulos, y el Señor machacando, ¿verdad, hermano? Y la enseñanza: cree. ¿Qué pasó con los discípulos después de que Jesús murió? Seguían completamente sin creer al total, ¿verdad? Les faltaba, hermano, les faltaba crecer. Pero vemos también, no lo voy a por el tiempo, todo el capítulo 21 es una gran enseñanza en la cual el Señor Jesús aparece a los 7 y luego les enseña acerca de apacientar mis ovejas ¿cómo se llama? A Pedro. Pero al último da una gran enseñanza
Cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿y qué de este? Interesante, ¿no? ¿Qué pasó con los discípulos? Pedro dice, ¿y qué de este? Muchas veces nosotros estamos, como decimos, ¿dónde están tus ojos? Tus ojos no deben estar puestos en los hombres, tus ojos deben estar puestos en Dios. Si tú ves al hombre, y esa es una, si me permite la mami de, ¿cómo se llama? Perdón, si me fue su... Coromoto, con todo respeto y amor le quiero decir lo siguiente: si usted se pone a ver cómo soy yo, en unos segundos se sale. Pero si usted se pone a ver lo que la Biblia dice y lo que Dios enseña, uno se dice, wow, qué hermosa es la palabra, qué hermoso es Dios. Porque el Señor dice, no veas lo del que a tu lado, tú veme a mí. Y es algo que fue cambiando. Y rápidamente vamos al capítulo 1 de Hechos, que son unas hojas allá adelantito. Y quiero ir aquí, si quieren después esto también se los puedo dejar, estas notas se las dejaré a mi hermano, se las pasaré. Pero los discípulos, ¿qué pasó entonces después de que Jesús murió? Los discípulos, ya les dije, pasaron un proceso. Y ahora vamos a ver del capítulo 1 al capítulo 12, no lo vamos a leer todo, no se espante, pero voy rápidamente viendo algunos puntos que quiero que vean, que los discípulos, yo lo que veo es lo siguiente, hermano y amigo que me escuchas. Los discípulos empezaron a crecer. Los discípulos empezaron a creer. Los discípulos empezaron a obedecer. Los discípulos empezaron a ser como Cristo, ¿no? Y ahora vemos a unos discípulos como, hermano, transformados, a unos discípulos sin su maestro, pero haciendo lo que el maestro quería que hicieran. Ahora vemos a unos discípulos que no estaban solos porque el Espíritu estaba con ellos, pero estaban haciendo lo que Dios quería que hicieran. Miren, en el capítulo 1, en los versos del 13 al 15, encontramos a un grupo de gente de aproximadamente 120 personas orando. Vemos a gente que estaba unánime. Vemos a gente que ha visto, acaba de ver la ascensión del Señor Jesucristo, y que dice el ángel, así como lo vieron que se fue, así va a regresar. Y estaban aprendiendo de Jesús. Una lista que da, y dicen en esos versículos, los leo rápidamente, dice el 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Estamos hablando en el 1, el 14, dice todos, no dice que nada más los pastores, todos en oración y ruego, con las mujeres y con María Magdalena, madre de Jesús, y con sus hermanos, ¿verdad? Y en aquellos días Pedro se levantó, dice, en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Eso también es importante, porque quiero decir una cosa. Ojo, y a lo mejor quién sabe qué tanto estén de acuerdo, pero en Hechos no solamente se ve un crecimiento de calidad, sino también de cuantitativo, de número numérico. Porque de 120 o de 12, ¿sí? y su maestro se multiplican, y de 120, dice el capítulo 2, se multiplican a otros 3,241, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y si tú sigues leyendo, vas a ver que hay un crecimiento numérico, va creciendo. Entonces, no quiero decir lo siguiente: si tú predicas la verdad, Dios dará el crecimiento, ¿sí o no? Y eso ya no depende de ti y de mí, porque podemos decir, yo con 5 personas estoy contento, con 2, sí, qué bueno, pero si Dios te añade otras 5 o 20, pues amén, ¿no? Pero claro, tampoco te afanes y tampoco digas, no, porque no tengo como tú, o como acá, o como allá, no voy a tener, no, ¿verdad? Capítulo 2, rápidamente vemos ahora que en el capítulo 2 estaban, dice en el 2:1, estaban juntos, unánimes. En el versículo 2 dice que la manifestación del Espíritu Santo vino a ellos, después fueron bautizados en el Espíritu, o sea, recibieron el Espíritu Santo como iglesia. Y vemos también, hermanos, que entonces empiezan a cumplir lo que el Señor les dijo de la predicación.
Y vemos también, hermanos, que en el capítulo 2, del 14 al 36, encontramos un mensaje cristocéntrico de Pedro. Pedro dio un gran mensaje que dice el versículo 37, que la gente se compujo de corazón, ¿verdad? En otras palabras, se arrepintió y después le dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y Dios les dijo, Pedro les enseñó pues que creyeran en el Señor. Vemos entonces, hermano, una doctrina que enseñaban correcta, sana, y vemos crecimiento. Vemos a los discípulos creciendo. Los creyentes reaccionaban a la predicación de la palabra de Dios, dice el 2:44 al 45, y lo voy a leer, 2:44 al 45, dice, todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. ¿Qué dice la Biblia? Todos los que habían creído. ¿Cuántos habían creído? 3,000. ¿Se puede tener calidad con números? Sí. Aquí lo dice, hermanos. Yo no lo tengo, no estoy diciendo el ejemplo, pero el ejemplo es David, el ejemplo es Jesucristo, el ejemplo es esta iglesia. Y dice que tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo traían y los traían a todos según la necesidad de cada uno. Compartían, hermanos. Tampoco estoy diciendo que lo tenemos que hacer nosotros ahora, pero aquí dice la Biblia que comparten el pan. ¿No es un gozo compartir el pan, el bizcocho, estar juntos como hermanos? No es un gozo, no es lo que el Señor quiere. Ahora ya no vemos a unos discípulos, hermanos, cuestionando quién va a ser el mayor. ¿Se fijan? Ya no vemos aquí a unos discípulos diciéndole a los niños, no vengan. ¿Usted cree que no vinieron niños en esa predicación? Vinieron niños, hermano. Y vemos ahora una transformación. Y vemos ahora un Pedro predicando de Cristo. Y vemos ahora, por eso dice la Biblia, cuando dice que eran, en el capítulo en el 2:41, cuando dice que se añadieron como 3,000 personas, por lo que dicen los contextos en versículos de los evangelios, que muchas veces solamente incluían el número de los adultos. Así que tenemos aquí, hermanos, lo siguiente. Ellos seguían creciendo, ellos seguían. Capítulo 3 también vemos en el 3:1, dice que Pedro y Juan subían juntos, vinieron, dice la Biblia, ahí claramente dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la novena, a la hora de la oración, cosa que antes a lo mejor se peleaban, antes discutían, ahora van juntos a orar, ahora van juntos a trabajar por el Señor. 3:2, sanaron a un hombre cojo. 3:9, todo esto fue notorio al pueblo. 3:11, nuevamente Pedro, ¿qué hace? Predica la palabra de Dios en el pórtico de Salomón. Un gran mensaje nuevamente cristocéntrico y nuevamente gente creyendo en el Señor. Capítulo 4, encontramos a Pedro y a Juan ante el concilio. Son cuestionados acerca del milagro del cojo. Y nuevamente, en el 3:10 dice la palabra de Dios, y le reconocían lo que era. Dice que se sentaba a pedir limosna, hablando de este hombre, a la puerta del templo de la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que se había sucedido. La gente lo conoció, la gente lo supo, que este hombre fue sanado por el poder de Dios. Milagros eran hechos, señales eran hechas, gente creía. El 4, nuevamente ya lo dije, y en el 4:20 es un pasaje de mis favoritos que dice, porque no podemos dejar de hacer lo que hemos visto y oído. Vean ahora, hermanos, los discípulos de Cristo no están protestando, los discípulos de Cristo están madurando, y dicen en el 4:20, hermano, porque no podemos dejar de hacer lo que hemos visto y oído. Yo les hago una pregunta, ¿tú ves aquí a los mismos discípulos que vimos hace rato? Capítulo 5, hermanos, como siempre les digo, va a haber un problema. Siempre que seguimos a Cristo y queremos crecer, y el problema se suscita en Ananías y Zafira, que mienten al Espíritu Santo, sustraen de lo que habían dado. Pero a pesar de todo eso, ve el 5:14. Quiero que notes esto, por eso te digo, a veces decimos, no, pero es que si ya no va a venir la gente si predico la verdad, se me va a ir, ya. Tranquilo, el crecimiento lo va a dar Dios. Ve lo que dice el 5:14. Hechos 5:14 dice, y los que creían en el Señor, ¿qué? ¿Qué dice?
aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Sorprendente, ¿no? Acabamos de ver un mal testimonio, hermano. Acabamos de ver gente que mintió, que robó, y decimos, ¿qué va a pasar con la iglesia? Nos preocupamos. No, déjaselo a Dios. Vemos que claro hay que disciplinar, pero vemos también a una iglesia, también ahí, entre comillas, también apunten eso. En el 5 vemos una iglesia que Dios les enseña eso, disciplina, ¿no, hermanos? Disciplina. Y dice la palabra de Dios que Pedro y Juan, pues, sabemos que están en la cárcel, pero el Señor los saca. Y el testimonio de Gamaliel ayuda mucho al decir, acuérdense, son entregados. Y dijo, si esto es de Dios, que esto va a seguir. Si no es de Dios, esto se va a venir abajo. Eso me gusta y lo puntualizo por lo siguiente. Cuando algo es de Dios, nunca se va a detener y nunca se va a apagar. Y va a crecer. Y lo veo aquí con ustedes, hermanos de Barcelona. Cuando algo es de Dios, la iglesia sigue caminando. Nadie lo puede detener. Capítulo 6 encontramos la elección de los diáconos, que son muy ayuda también para nuevamente, ¿para qué? Para el crecimiento. Y también nuevamente tenemos un tropiezo, si quieres llamar, o algo que quiere el enemigo tapar o parar, el arresto de Esteban. ¿Se acuerdan? Esteban fue el primer mártir. Pero en el capítulo 7 vemos el testimonio de Esteban, vemos que Esteban muere, vemos el primer mártir de la iglesia en el capítulo 7, pero también vemos que la iglesia sigue caminando. Y en el capítulo 8, ahí donde quería llegar rápidamente, vean el 8:1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos, todos, pero vean lo que dice la Biblia, salvo los apóstoles. La iglesia sufre una gran persecución y podríamos pensar, la iglesia se va a venir abajo, la iglesia ya no va a crecer, la iglesia ya no va a creer en Dios. Todo lo contrario, la iglesia creció más, la iglesia se expandió, la iglesia creció. Decimos, dice la gente, ¿verdad? Los problemas nos ayudan, los problemas vienen para bien. Sí, muchas veces sí, así son. Y sabe una cosa, hermano y amigo, ve conmigo nada más rápidamente al capítulo 9 para leerte ese pasaje que te dije, 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. A ver, estoy leyendo bien, hermano Víctor. 9:31, lo vuelvo a leer, hermano, y aquí está la gran enseñanza que quiero decirles. Las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Andaban bien, había. Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién, contéstenme en su corazón, quién estableció estas iglesias en estas regiones? Si los apóstoles, si los pastores se quedaron en la iglesia. A veces estamos mal enseñados o hemos ignorado la palabra de Dios y pensamos que la obra la hacen los pastores, hermano, pero la obra no la hacen solamente los pastores, la obra la hace la iglesia de Cristo. Porque los apóstoles, no es tanto como, no voy a decir, esta es mi teoría, yo esto veo aquí en la Biblia, yo veo que los apóstoles se quedan en Jerusalén para preparar material. Y los discípulos, al expandirse y al andar por todos lugares, empiezan a hacer lo que tienen que hacer y empiezan a creer y empiezan a existir ¿qué? Iglesias en otras partes. ¿Quiénes fueron los pastores? Pues los mismos que salieron de las iglesias. ¿Quiénes predicaban? Los mismos que salieron de las iglesias. ¿No es cierto, hermano? La importancia del discipulado, la importancia de crecer. Dice la Biblia en el 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Pero los que ¿qué? Fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. El Evangelio de Cristo se predicó. Entonces, ¿qué pasó con los discípulos después de que Cristo murió? Hicieron su tarea, se pusieron las pilas, se pusieron a trabajar, se pusieron a hacer lo que tenían que hacer. Y las iglesias del capítulo 9, ¿por quién fueron establecidas? Por Dios, claro. ¿En dónde? En Judea, en Samaria, en Galilea.
Y dice la Biblia que se, ¿qué? Si ves lo que dice el 9:31, eran edificadas, acrecentaba y se acrecentaba. Y se acrecentaba es pasivo, hermano, reciben la acción. ¿Quién es la que hacía crecer eso? Pues Dios. ¿Quién es el que añadía a los que habrían de ser salvos en Hechos 2:40 y tantos? ¿Quién era? Era Jesús. Jesús le daba favor con el pueblo y la gente, ¿qué? Él añadía a los que habrían de ser salvos. Exacto, amén. Y también andando en el temor del Señor, que es vida cristiana, ¿no? Entonces, ¿estaban enseñando bien esos hermanos? Sí. Entonces, ¿quién hace la obra? Efesios 4 del 11 en adelante dice la Biblia que la obra la hacen los santos, la iglesia de Cristo. ¿Vale? Entonces, para terminar, porque estamos aquí a punto de terminar la hora, para terminar esta segunda parte, a ver si nos da para terminar lo demás. En el capítulo 11, bueno, en el 10, una gran lección de no hacer acepción de personas. A Pedro, al orgullo de Pedro. Pedro mata y come, no llames inmundo a lo que yo he lavado. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 10, no hacer acepción de personas. Dios le da una gran lección a Pedro, al orgullo de Pedro. Y en el capítulo 11 él va y da este testimonio a la iglesia en Jerusalén. Y también en el 11 ya vemos una iglesia en Antioquía. Cómo ha crecido la palabra de Dios. Pero en el capítulo 12, que es el último capítulo donde yo veo aquí bíblicamente, hermanos, a los discípulos activos y la iglesia de Cristo, en este caso de Jerusalén. Dice en el 12, voy a leer del 1 al 5 para terminar, Hechos 12, 1 al 5. En aquel mismo tiempo, ¿en cuál tiempo? Pues en el tiempo que la iglesia estaba creciendo, el tiempo que la iglesia en Antioquía se estaba terminando y haciendo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia, ¿para qué? Para maltratarles, versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, uno de los Boanerges. Jacobo fue el primer apóstol mártir. Esteban el primer mártir de la iglesia, pero Jacobo el primer mártir. Aquí vemos decapitado, le cortaron la cabeza, lo mató a filo de espada. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, grandes fiestas en Jerusalén, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Bueno, dicen que no, ellos pensaron que Jesús había escapado, ¿verdad? No creyeron en la resurrección, dijeron vamos a cuidar bien a este hombre. Pero vean lo que hacía la iglesia a pesar de lo que había pasado con su pastor. Así, Hechos 12:4. Hechos 12:4. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. 4, 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, amén. Pero la iglesia de Cristo, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y vean lo que dice el 12:24 para que se queden sorprendidos de lo que Dios hace. Pero la palabra de Dios, del Señor, crecía y se multiplicaba. Hermanos, no tengo palabras para decirles que Dios había cambiado a sus apóstoles.